Hola, buenos días. Estoy esperando que los alumnos se integren a la clase. He abierto el Team 8:30. Van 10 minutos y me imagino que deben tener problemas para ingresar al Team. Seguiré esperando algunos minutos para ver qué pasa. Tengo el WhatsApp de las alumnas y alumnos del curso. Voy a aprovechar ese medio para invitarlos a la clase de hoy, la clase de tratamiento de residuos y contaminantes.
Mientras pero les comento que acaba de ponerme un WhatsApp Ivana Paulaza, va viajando al trabajo y se va a tratar de conectar tipo 9 de la mañana. Así que le he respondido que lo espero a esa hora ya, que no es problema. Yo creo que la clase la voy a iniciar a esa hora, a las 9 por lo menos tengo la comunicación de Iván de que a esa hora vamos a estar conectados por lo menos los dos. ¿Mm? Ok, seguiré esperando. ¿Cómo está, profe? Hola Rodrigo, ¿qué es tu vida? Aquí estamos, profe. Qué bien. ¿Sabes que lo raro que me llegó 2 clases por hoy día a las 8:30? Ah, Yo ya. creo que la otra profe tiene que haberse equivocado. ¿Qué otra clase es? Y era paradigmas de la rehabilitación. No, tiene que haberse equivocado de correo, yo creo. Puede ser, ¿ah? Entonces encontré Eh, raro yo. ya. Mira, de todas maneras, bueno, tú leíste el WhatsApp que envié, ¿cierto? No, me salí del grupo yo, profe. Ah, correcto, ya. Sí, Así que acá voy a estoy. pedir, voy a pedir Sí, que me, estoy. re- voy a pedir que me reintegren. Ya, te saliste el 3 de junio. Claro. Ya, sí, se lo Lo que estoy pasa es viendo que acá. tengo, lo que pasa es que tengo una cantidad de grupos, entonces, Bueno, se complica. Yo en realidad el WhatsApp lo tengo también lleno y de repente se me colapsa el almacenamiento sí. con toda la cantidad de información que me llega. Imagínense que yo de la pura pega tengo 5 grupos. Ya. Oye, Sí. ¿cómo te ha ido, Bien, Rodrigo? harto trabajo. Sí, De hecho, de 11 a 12 tengo que dar una charla, así que me voy a ausentar esa hora, profe. ya. Tengo que dar una Una charla, charla. un conversatorio Ah, ya. ¿Y eso en qué tema, oye? en el COVID. Me Ah, pusieron ya, mira qué bueno. Ya. sí, me pusieron como jefe de departamento del COVID. Ah, mira, Así que un tremendo desafío, ¿ah? harto desafío porque el boom del momento. Ya. Mira, afortunadamente hay bastante información al respecto. Sí, Te voy a estar enviando a lo mejor a tu correo de la información que yo, por lo menos que yo mantengo, digamos, que te puede ya. servir. Sí, ¿Ah? sí. Yo, por ejemplo, hoy día preparé una diapo de los cuidados de los niños. ¿Ya? Y también tiene que ver con la lista, hacer una lista de verificación en la casa para, en caso de que un familiar tenga COVID, o sea, cómo actuar, qué debo tener, Ya. Mira, porque qué interesante. todos los, todos los sábados se trata de algo distinto, así que Ya. Qué bueno, pues, qué bueno. Vas a estar bastante vigente entonces, porque es el tema del momento. sí, el tema de momento. Sí, Por un lo que más. lado, por un lado no estaba nada muy contento porque, bueno, yo soy como del área más de seguridad, porque esto como totalmente aparte de seguridad al departamento. Y más encima que arriba, pucha, por un contagiado hacen un tremendo show, entonces por ese lado no estaba muy contento, pero bueno, Sí, es cosa de organizarse, ¿no? mira, desde el punto de vista de, bueno, de los retos que de repente uno tiene en la vida, yo creo que este es uno de los complicados, ¿ah? Sí, Es decir, todos los temas que están relacionados muy directamente con lo que son las conductas, digamos, de las personas, ¿cierto? exactamente. Los hábitos, ¿ya? Es complicado, sobre todo porque por lo general uno lo que trata a través de los estándares que se van creando es precisamente cambiar actitudes, digamos, conductuales que ya son Sí, hábitos. sí, po, No es fácil. ¿no? Así Y que ahí está lo complicado es un porque desafío. uno puede hacer muchísima gestión, pero uno no está al 100% en la cabeza del trabajador, entonces es súper distinto a cambiar los hábitos, sobre todo, bueno, el 95% de los casos que han habido es porque se han contagiado en sus domicilios. Entonces ahí está el principal problema, el foco que no cumplen las medidas en sus casas. Efectivamente, así es. Mm. Donde hay un cierto nivel de control, aunque no sea muy grande, obviamente que es más difícil que la gente se contagie. Exactamente. Pero en los lugares donde no hay, donde hay cero control,
bueno, ahí puede pasar cualquier cosa en realidad. Sí. Sí, pues. Y lo estamos viendo, digamos, no es solo en nuestro país, sino que en todas partes. Los grandes problemas son de cultura precisamente, con una gran carencia de lo que son, digamos, los conceptos de prevención. Sí, pues. ¿No? La prevención, incluso en las mismas empresas, si no fuera por las grandes pérdidas que tienen relacionadas con lo que es la falta de prevención, incluso las mismas empresas no se preocuparían, ¿eh? El Sí, pues, tema de la empresa siempre ha sido el tema de la producción, siempre ha la sido el producción, tema económico, la operación. claro. Y las grandes empresas, las empresas, bueno, más que grandes diría las empresas que yo denomino empresas inteligentes, bueno, es encachado que se generan muchas pérdidas por falta de prevención y bueno, se dedican de frentón a la prevención. Sí, pues. Pero para eso, digamos, tienen que avanzar mucho, tienen que crear una cultura, digamos, de prevención. Ese es un Sí, pues. poco, ese es un poco el tema, oye, en el cual se han involucrado ustedes profesionalmente. Ustedes ya están por salir ya, este es el último semestre, ¿no? Sí, el último semestre. Están en el octavo semestre ya. Sí. No, a ver, no, pues quedan. No, quedan 6 ramos más, profe. A ver. ¿Sí? Sí, sí, queda un semestre más. Ah, ya. Yo pensé que estaban ya en el octavo semestre No, no, ya. Ya. Están en el séptimo todavía. sí, Ya. Pero bueno, en todo caso están bastante, estamos bastante, avanzando. sí, están bastante adelantados, ¿eh? Bueno, vamos a tener que esperar un Sí, ratito. Iván iba subiendo al trabajo y me dijo, voy al trabajo en este momento, a las 9 me integro. Así que por ya, lo profe. menos ya vamos a ver tres por lo menos en el equipo. Ya, profe, esperamos un ratito entonces. Ok, listo. Vale.
Hola, Iván. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, hoy veo que ya apareciste. ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien. Lo que pasa es Qué que bueno. viajo de Rancagua a Angostura todos los días, entonces por eso me conecté un poco Ah, más tarde hoy día. ya. Por allá estás trabajando, ¿sí? Sí, trabajo acá como supervisor de peaje, acá Ya, en el peaje de Angostura. ya. ¿Y qué tal el tema muy movido, no? Sí, ayer estuvo harto movido en realidad porque hubo harto accidente en la carretera, con choque, fallecido, atropello. Pero fin de semana ahora ya un poco más tranquilo por la Ya. movilidad. Fíjate que yo esperaba una persona que venía hacia Rancagua desde San Fernando y en un momento dado me llamó como a las 6:15 de la tarde de haber sido. Había quedado de llegar a mi casa más o menos como a las 6, diciéndome que había estado en un tremendo taco, ¿ya? Y resultó que precisamente hubo un accidente, un auto parece que fue con un camión, y estando en el taco, sin poder avanzar producto, digamos, del accidente, por el otro lado, por la otra pista hacia el sur, se generó otro accidente que se supone que alguien se puso a observar, digamos, mientras pasaba el accidente por la pista contraria, ¿no? Y se generó otro accidente. Así que al final llegó a mi Sí, casa sí. como de haber sido tipo 8:20, 8:30, calcula, desde las 6:15, 8:15, ya dos horas, como 2 horas ahí más o menos. Sí, lo que O- pasó, claro, pues, si estuvo la embarrada desde Pelequena hasta Requino más o menos, por ambos lados, por los dos accidentes por ambos lados. ya, claro, sí, fue un Ah, doble, dos accidentes, digamos. sí, más temprano había un atropello también a la altura de Pelequena, así que estaba un poquito la embarrada y con fallecido, entonces ahí llega la CIA y corta el Chuta, tráfico y todo. ya. Mira, harto movimiento, ¿eh? Oye, estamos los dos, no sé si Rodrigo ya se integró porque estábamos conversando hace poco. Rodrigo, ¿te integraste ya? Así es, profe, aquí estamos. Ok, estamos los tres. Oye, bueno, en honor, digamos, que ya llegaron ustedes, yo ya me puse a grabar la clase, ya estamos grabando, para que quede, digamos, para los que no han podido, digamos, integrarse. El tema que nos convoca, bueno, ustedes ya deben saber, ¿cierto? El ramo se llama Tratamiento de Residuos y Contaminantes, que obviamente está muy relacionado con lo que es la gestión ambiental, lo que se ha denominado, digamos, gestión ambiental. Eh, no sé si ustedes ya han tenido algún ramo de gestión ambiental, de sistemas de gestión ambiental. No, profe, por lo menos yo no. Ya, No, yo entonces, tampoco. ya. Ya, sí, yo siempre pregunto esto porque a veces hay ramos que se cruzan la información, lo cual de repente es bueno porque se reafirman algunos conceptos, se complementa lo que se ha visto en otros ramos, en fin. Mira, en general el tema de la gestión ambiental hoy por hoy es un tremendo tema, digamos, ya se maneja a nivel, digamos, mundial, ¿cierto? Yo siempre cuando inicio estos ramos relacionados con lo que es gestión de seguridad, gestión de calidad, ¿cierto? Gestión relacionado con lo que es la salud, con lo que es el ambiente. Siempre presento en lo que ven ustedes ahí en esta lámina, en esta especie de cover. ¿Están viendo la lámina todo esto, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Eh, Ahí ustedes ven, bueno, en este caso concreto, ¿cierto? Se ve una foto ahí de una generación de un contaminante
cumple las funciones de residuo y de contaminante, porque al final los contaminantes, digamos, por lo general son residuos, digamos, son elementos que no se ocupan productivamente, ¿ya? Lo ideal sería que ojalá los contaminantes se pudieran reciclar y usar como subproducto y dejarían de ser residuos, ¿ya? Profe, estamos viendo, o sea, por lo menos yo estoy viendo una PPT, ¿Ya? o sea, el objetivo específico. Efectivamente, Ah. ¿ya? Y ahí tuve una foto de una chimenea que se ven arriba, Exactamente. ¿ya? Ahora, el otro elemento que también presento, sobre todo en el caso de ustedes que van a ser, a corto plazo ya van a ser especialistas en el tema de la prevención, ¿ya? Es esa especie de balanza, ¿cierto? Para poder pesar o comparar peso que representa la ley, ¿ya? Es una tremenda herramienta de trabajo para ustedes porque en general ustedes, cuando haya que solucionar un problema, ustedes no van a tener los recursos financieros para poder solucionar el problema, pero sí ustedes van a tener que convencer a los que tienen el poder, digamos, cierto, económico, para poder invertir en una solución. ¿Y cómo lo van a convencer? Bueno, por un lado, con bastante información, en este caso con información de cómo se mueve el mundo ambiental, ¿cierto? ¿Ya? Y por otro lado, el tema de los cuerpos legales, o sea, donde hay regulación impositiva, ¿es cierto? Y que trae aparejado penas si no se cumple, como son las leyes, los decretos, las normas internacionales incluso, ¿ya? Bueno, ahí el que tiene el poder económico llega un momento que atina, ¿cierto? Y hace la inversión correspondiente. No muy de buena gana la mayoría de las veces, pero al final lo hace. Entonces es una muy buena herramienta de trabajo para usted el día de mañana, ¿ya? Y más abajo presento, ¿cierto? Ahí se ve como una especie de una rueda, ¿cierto? Donde hay tres grandes componentes sistémicos, ¿cierto? Por un lado está lo que es la planificación estratégica. Siempre se hacen las cosas en forma más eficiente y sobre todo en forma más efectiva cuando hay una planificación previa. Entonces es un tremendo tema la planificación estratégica. Por otro lado, no es posible, y esto es bueno que ustedes como especialistas en prevención lo sepan, no es posible atinar con una buena medida de control, ¿ya? Entregar una buena solución a un problema, si no se conoce, digamos, la actividad, si no se conocen las instalaciones, si no se conocen los procesos donde se genera el problema. Entonces la gestión de procesos también es un tema, digamos, no menor dentro, digamos, del quehacer de ustedes. Y por otro lado, ¿cierto? El tema que nos convoca tiene que ver indudablemente en palabras grandes, ¿cierto? Con lo que llamamos gestión ambiental o sistemas de gestión ambiental, ¿ya? O gestión, digamos, de control ambiental, le pueden llamar algunos también, pero en el fondo tratamos, ¿cierto? De, por un lado, proponer, ¿cierto? Proponer ciertas ideas que tiendan a lo menos, si no mejorar el medio ambiente, por lo menos mantener lo que tenemos, ¿ya? Pero bueno, la mejora continua está siempre presente, ¿cierto? Y siempre las cosas pueden ser mejor. Ahora, los objetivos específicos de este ramo los puse ahí, y aplicar un poco el conocimiento, ¿cierto? De conceptos, entender, digamos, en qué nos estamos metiendo, ¿ya? Estructuras, ¿cierto? Que están relacionadas con este tema, el tema de las comunicaciones, ¿cierto? El análisis, digamos, de los procesos bueno, y las prácticas que nos llevan a finalmente controlar los residuos y contaminantes, especialmente aquellos que se generan en los procesos industriales, en los procesos productivos, pero que también les llega, digamos, a lo que no son procesos productivos o procesos industriales, digamos. También nos llega incluso a la vida cotidiana, a la vida, digamos, doméstica, a la vida social, etcétera, ¿no? Eso es un poco, digamos, a manera de cover, a manera, digamos, de iniciar este tema ambiental. ¿Alguna consulta? ¿Quieren participar un poco de esta conversación?
Profe, va aquí en esta asignatura se va a ver el tema del rema también, ¿o no? Mira, el rema no precisamente en este ramo, pero si ustedes lo quieren, digamos, no lo tengo considerado, ¿eh? Pero Ya. si lo quieren, digamos, considerar, lo podemos considerar como una unidad adicional, digamos. No, ni un problema, ¿eh? Ni un problema. Sería bueno porque eso a partir de este año se le va a dar súper fuerte al tema del rema. Exactamente, ¿ya? Así que Ok, sería bueno tener conocimiento de eso. ya, lo voy a tomar en cuenta, Rodrigo, para conversar algo con respecto al rema más adelante, ¿ya? Mira, en general he dividido un poco, son bastantes láminas, ustedes no sé si alcanzan a ver ahí, se ven en la PPT, pero son del orden de 244 láminas, ¿ya? A lo menos 240, ¿cierto?, relacionadas con el tema. Y la he dividido como en 5 partes, ¿ya? Entonces, en esta primera parte hay una breve introducción de cómo, digamos, nos involucramos incluso como país en el tema de la gestión ambiental, una breve clasificación de residuos, ¿cierto? Ustedes saben que lo que perseguimos cuando hacemos clasificaciones, así como les decía yo anteriormente en el otro ramo, que cuando creamos una biblioteca, por lo general hacemos un ordenamiento de la biblioteca y no tiramos todos los libros al lote, sino que vamos colocando un apartado para lo que es arquitectura, otro para lo que es el tema de la salud, otro para lo que es el tema de seguridad, en fin, vamos haciendo una clasificación en el fondo temática. En este caso los residuos igual. ¿Y cuál es la razón de clasificar? Siempre es mejorar, hacer más eficiente y más efectiva, ¿cierto?, el tratamiento de la información. O sea, cómo poder encontrar rápidamente algo, ¿cierto? Eso es un poco, digamos, el manejar en forma eficiente nuestros recursos, podríamos decir. Y además las medidas de control, siempre el análisis también varía un poco entre un tipo, en este caso, entre un tipo de residuo y otro tipo de residuo. A lo menos entre lo que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos, digamos, y obviamente las medidas de control son bastante distintas. ¿Ya? Vamos a ver en esta primera parte también concretamente el tema de residuos sólidos y el tema de los residuos líquidos. En el caso de los residuos industriales, ¿cierto?, los famosos RISES y los famosos RIL, digamos. RIS, residuo industrial sólido, y RIL, residuo industrial líquido. Eso es un poco, digamos, el punto de partida, ¿ya? Me imagino yo que estos temas que están acá, en esta primera parte, les llega directamente a ustedes porque no hay actividad donde no esté presente esto, ¿ya? Ahora, para entender un poco el cómo se va generando el tema, cómo se va poniendo en la mesa, podríamos decir, ¿cierto? Cómo los países empiezan a conversar esto, fíjense que no es tan antiguo, pero tampoco es tan nuevo. Estamos hablando a principios del siglo XX, ¿cierto? Cuando hablamos de posguerra, no estamos hablando un poquito de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir. Siempre lo que se priorizaba en el mundo era más el desarrollo económico, ¿cierto?, que el tema ambiental. El tema ambiental, si bien es cierto, generaba problemas, pero no estaban, digamos, en la mesa de la conversación de los países, digamos, de los representantes de los distintos países. Llámense presidentes, primeros ministros, o personeros, digamos, ¿cierto?, de cada país, digamos, pero siempre los países han tratado de alguna manera, de comunicarse en torno a cómo se desarrollan internamente cada país. Siempre, ¿cierto?, se ha puesto en comunicación, a lo menos con los vecinos, ¿ya? Y a eso un poquito más allá de los vecinos, ¿ya? Ahora, desde el inicio de los 50, se empiezan ya a evidenciar, digamos, grandes accidentes catastróficos. Yo puse ahí 3. Más adelante, digamos, les pongo un poco de información con respecto a eso. En Japón, en la India, ¿cierto?, en Alaska, digamos, acá en América también. Empieza a aparecer un poco esto de la conciencia ambiental, empieza a aparecer un poco el tema de que algo está pasando en el mundo ambientalmente y no nos podemos hacer los lesos.
empiezan a aparecer organizaciones no gubernamentales, digamos, ambientalistas, ¿ya? Y ya estamos hablando entre el 50 y el 70, ya se empieza a hablar el tema ya a nivel mundial como un tema, digamos, importante, se empieza a destacar, ¿cierto? Ambientalmente lo que pasa sobre todo con algunos grandes accidentes, digamos, ¿ya? Aparece la conciencia ambiental más o menos en esa década, digamos, de los 70. Más o menos la década en la cual yo ya empiezo a trabajar. Yo empecé a trabajar industrialmente el año 69. Previamente ya había hecho prácticas de estudio en algunas empresas, pero ya el año 69 ya me contrata una empresa y ya el 70, ya en la década del 70 ya me desarrollo como profesional. Yo siempre he dicho que los ingenieros nos preparan con un muy buen pañol, con una muy buena bodega de herramientas, pero nos empezamos a ser ingenieros cuando empezamos a trabajar. Y eso seguramente le ha pasado a ustedes también, digamos. Cuando empiezan a trabajar, realmente empiezan a formarse, digamos, como profesional. Todo lo anterior, todo lo entregado en los institutos, las universidades, etcétera, ¿cierto? No dejan de ser herramientas de trabajo, ¿cierto? Pero que hay que ponerlas en acción, ¿ya? Ya en la década del 70 ya estamos hablando ahí aproximadamente unos 110 países involucrados, ¿cierto? En el tema ambiental. Hay una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto?, que trata precisamente el tema del medio ambiente relacionado con lo que le pasa a las personas. Por eso coloco yo ahí una conferencia sobre el medio humano, ¿ya? Y que es en Estocolmo el año 72. Y ahí se sigue avanzando, ¿ya? Ahí en las láminas siguientes les pongo un poco de qué se trató el famoso desastre del Minamata, ¿cierto? El desastre de Bhopal, ¿ya? Y el desastre de Exxon Valdez, ¿ya? Es un poco de información para que la lean. Hay bastante información de esto en la internet, en las páginas web. Así que si quieren ir más allá de lo que yo pongo acá, pucha, bienvenido sea. Tal como les digo yo siempre, yo coloco un granito de arena, pero ustedes tienen que aprovechar ese granito para poder ir más allá. Hay harta información y va a ser un poco, digamos, en la medida que el tema, digamos, les llame la atención también. No tenemos tanto tiempo, ¿cierto?, como para estar las 24 horas del día, digamos, leyendo información, pero un poco para motivarlos con respecto a este tema, ¿ya? Y en Chile, ¿qué pasa en Chile? Bueno, en Chile ya tenemos legislaciones relacionadas con el medio ambiente, ¿cierto? Está la ley 19.300, ya, que ha sido modificada. Pongo un párrafo acá abajo en la otra lámina, donde coloco algunas modificaciones, ¿cierto? La última revisión no es muy lejana, del año pasado, ¿ya? Ahora, ¿y qué me interesa, por ejemplo, de esta ley? Destacar, por ejemplo, la definición de medio ambiente, cómo se define en esta ley, ¿cierto? Y la define, literalmente la define como un sistema global, ¿cierto?, constituido por elementos naturales, ¿cierto?, los elementos que están en la naturaleza, ¿ya?, y artificiales, ¿cierto?, aquellos elementos, digamos, que nosotros adicionamos a los elementos naturales, ya que nos provee el planeta, ¿cierto?, tanto de naturaleza física, química, como biológica, socioculturales, bueno, y las interacciones, digamos, entre todos estos sistemas, ¿ya? Vale decir físico-químico, físico-biológico, químico-biológico, físico-sociocultural, etc. ¿Ya? Todo esto en permanente modificación por nuestra acción, ¿ya? Pero también por acción natural, ¿ya? Por ejemplo, el caso de las mareas, producto de la presión que realizan, digamos, los vientos, ¿cierto? Generan indudablemente una interacción con todos estos sistemas, ¿ya? Y literalmente dice, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Es ahí una muy buena, digamos, definición que se dio a la gente que preparó, digamos, ¿cierto?, este cuerpo legal, ¿ya?
Más abajo también en la ley, ¿cierto? Dice algo muy importante, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Fíjese que esto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación es súper importante, ¿ya? ¿Por qué es súper importante? Porque muchas veces la acción o la actividad de otra persona u otras personas u alguna organización nos genera un ambiente no precisamente libre de contaminación. Hay mucha gente, por ejemplo, que se le desmejora su calidad de vida por olores que le llega de una actividad que tiene muy cerca de la casa. El caso típico de la gente, por ejemplo, sobre todo en la vida rural, que vive muy cerca, por ejemplo, de la actividad, no sé, relacionada con ¿cuánto se llaman? Los productos porcinos o avícolas, ¿cierto? Sabemos que hay un olorcito que no es muy agradable, aparte de que hay ciertos bichitos, ciertas eh, moscas a veces, ¿cierto? Que nos llegan a la casa producto de la misma actividad. Entonces, por eso que esto también aparece aquí ya en la ley, aparece como nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? No, algo no menor, ¿ya? Fernanda, hola, buenos días. Veo que ya te integraste al grupo. Hola, profe. Sí, ¿cómo Hola. está? Qué bien, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han estado tus días, digamos? Muy ajetreados porque mi papá está enfermo, así que he estado yendo a la clínica con él a Santiago casi todo el día, así que ando muerta. Bueno, ¿y qué edad tiene tu papi, Fernanda? Mi papá tiene 62, profe. Lo que pasa es que hace 2 años lo operaron de un tumor en la cabeza y tuvo control hace 2 semanas y encontraron que el tumor estaba creciendo de nuevo. Así que estamos viendo neurólogo, otorrino, endocrinólogo, todo para ver qué tratamiento le van a aplicar. Bastante complicado. Yo tuve años atrás, tengo una sola hermana, afortunadamente todavía no, bueno, no nos acompaña porque ella vive en Concepción, pero por lo menos todavía la tengo viva, mi hermanita, digamos, una hermana mayor que yo 1 año, y ella hace más o menos unos 3 años atrás tuvo que ser precisamente intervenida también por un tumor cerebral que se le había alojado en la parte frontal, digamos, cerca, digamos, entre los ojos y la nariz, por ahí más o menos estaba alojada. Una intervención terrible, digamos, pero afortunadamente todo salió bien, ha estado en control y no ha tenido grandes secuelas. Algunas secuelas de memoria, digamos, algo neurológico, digamos, se vio afectado, pero está bien y puede hacer bien su vida. Así que le deseo que a tu papi le vaya tan bien como le fue a ella también. ¿Eh? Gracias, profe. Sí, mi papá ha tenido harta suerte, así que esperemos que esta vez tenga la misma. Sí, pues está bastante joven todavía, ¿ya? Ok. Mira, estábamos iniciando el tema, Fernanda, relacionado con lo que son el tratamiento de los residuos contaminantes, digamos, principalmente generado por la actividad, digamos, productiva, la actividad industrial, ¿cierto? Etcétera. Y hablamos un poco de cómo se fue esto generando en el tiempo, digamos, esto en los años 70 más o menos comienza recién a hacerse la conciencia ambiental. Estábamos viendo que en Chile ya tenemos algunos, no solamente leyes, sino que tenemos también algunos decretos, ¿cierto? Relacionados con el tema y que va a mover durante el desarrollo del curso, digamos, del RAM. ¿Ya? También otra cosa que estoy relevando, digamos, extrayendo de la ley 19.300, es, por ejemplo, de cómo se define el tema de la contaminación, ¿ya? Bueno, los residuos siempre van a contaminar, ¿ya? Pero siempre hablamos de residuos, de contaminación, porque hay muchos elementos que
siendo residuos, por lo general le decimos contaminante, ¿ya? Pero de alguna manera son residuos, son elementos que no los necesitamos en el fondo, ¿cierto? No tienen una correlación generalmente económica, ¿cierto? O de algún otro provecho para nosotros, y que están presentes, ¿ya? Por lo tanto, contaminan sobre todo nuestra calidad de vida. Dice aquí, por ejemplo, lo siguiente, en el artículo 2, letra C, dice lo siguiente: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones, ¿cierto? O concentración y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a la establecida en la legislación vigente. Es lo que se piensa, digamos, que es lo que es la contaminación en el fondo, ¿cierto? O sea, en el fondo, presencia, ¿cierto?, de elementos que de alguna manera van a afectar nuestra calidad de vida, y no solamente nuestra calidad de vida, sino que también nuestra vida misma. O sea, podría haber una cierta concentración o permanencia, como dice ahí, superior, digamos, ¿cierto?, de una cierta sustancia, por ejemplo, que podría perfectamente causarnos la muerte, ¿cierto? Cianuro, por ejemplo, en el aire que respiramos, indudablemente que nos va a colapsar nuestro metabolismo y nos vamos a morir. Ahora, los contaminantes, dice, ¿cómo se definen los contaminantes? Bueno, todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, ¿cierto? Energía, radiación, vibración, ruido, o sea, estamos hablando también de cuerpos, digamos, físicos, ¿cierto? O una combinación de todo esto, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentración o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación, ¿cierto?, del patrimonio, digamos, ambiental. Eso es un poco definiciones, como cuando uno de repente dice, bueno, esto es un contaminante o no es un contaminante. Y abajo un poco lo que les decía yo delante, algunas modificaciones que ha tenido, digamos, esta ley promulgada el 1 de marzo del año 94 y que ha sido ya modificada algunas veces. Otro punto que quería ver yo en esta primera parte, digamos, de inicio de este curso es un poco cómo hacer una clasificación de tal manera, ¿cierto?, de poder hacer análisis de medidas de control, ¿cierto?, para efecto de no tener pérdidas, ¿cierto?, generadas por los residuos. Bueno, una forma de clasificarlo es en forma bastante gruesa, ¿cierto?, residuos sólidos, líquidos, gaseosos, e incluso consideré uno aquí abajito que no dice residuo, sino que dice ruido solamente, pero que indudablemente el ruido, que es lo que es un sonido que en un momento dado se transforma en un contaminante, vale decir que afecta, ¿cierto?, de alguna forma nuestra calidad de vida, ¿ya? Incluso aún más, podría no solamente afectar nuestra calidad de vida, sino que podría afectar también nuestra vida. O sea, uno podría llegar, ¿cierto?, a colapsar, ¿cierto?, nuestro metabolismo, ¿cierto?, y llevarnos a la desesperación y a la muerte. Un ruido, ¿cierto?, en determinada frecuencia, ¿cierto?, y presión sonora, ¿ya? Perfectamente podría causarnos, digamos, la muerte, ¿ya? Entonces, aparece también ahí el ruido. También lo vamos a ver más en detalle más adelante. Ahora, también aparece una clasificación de cada uno de estos, partiendo con los residuos sólidos, por ejemplo. Está un poco lo que le decía yo antes, ¿cierto?, los famosos RICES. Dentro de los líquidos están los RILES, el RIL, ¿cierto?, residuo industrial líquido, ¿ya? Y en general los sólidos podemos clasificarlos también en algunos grupos, ¿ya? ¿Por qué hacer esa clasificación? Porque, bueno, no es lo mismo, ¿cierto?, las medidas de control que de repente aplicamos a residuos domésticos, que de repente a residuos industriales. Los mismos residuos mineros tienen sus particularidades. Los residuos, digamos, hospitalarios, por ejemplo, tienen también sus ciertas particularidades. Los residuos que se generan en la construcción, por lo general también tienen sus particulares, y generalmente los residuos de construcción, así como los residuos domésticos, por ejemplo, no generan grandes problemas, digamos,
yo diría, de contaminaciones que puede hacer daño a nuestra salud, pero sí generan problemas, o sea, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, primero, una especie de clasificación, que la clasificación, llamémosla tradicional, con la cual ustedes se van a encontrar en la literatura, ¿cierto?, que hay disponible, sobre todo en la internet, y también la literatura disponible a través de lo que son las regulaciones, sobre todo lo que es legislación, ya sea nacional o internacional. ¿Qué podemos hablar de los residuos domésticos? Bueno, la generación de residuos domésticos varía en función de factores culturales, ¿cierto?, asociados a ciertos niveles, podríamos decir, de ingreso, ¿ya? Socioeconómicos, podríamos decir. También está relacionado con nuestros hábitos, ¿sí? Hábitos hábitos no solamente de consumo, ojo, hábitos de consumo y también como nosotros mismos los residuamos, ¿ya? Está relacionado también con el desarrollo tecnológico que haya al respecto. De repente tenemos buena idea de cómo residuar bien, pero no está el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, que nos diga, oye, esto se puede mejorar de esta forma. Y por otro lado están los mismos estándares de calidad de vida, digamos, que varía de acuerdo a la cultura que hay por eso le puse yo ahí calidad de vida a la población, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, los residuos domésticos están muy bien manejados en algunos lugares y muy mal manejados en otros lugares, entonces, ¿ya? Y eso es una cuestión cultural, indudablemente que es cultural. Ahora, en la década de los 60, este es un dato que hay acá, ¿cierto?, la generación de residuos domiciliarios en Chile, ¿cierto?, era más o menos del orden de entre 0,2 a 0,5 kilogramos, estamos hablando entre 200 a 500 gramos, ¿cierto?, por habitante por día, digamos. Y hoy ya estamos entre 0,8 a 1,4, 1,5, ¿cierto?, aproximadamente. O sea, todavía se mantiene ahí una cierta cantidad que debería ser menos, pero bueno, culturalmente nos falta todavía mejorar mucho, a pesar que harto se hace al respecto. O sea, hay mucha gente trabajando en el tema de mejorar, digamos, nuestra cultura ambiental en el caso de los residuos domésticos. Les voy a contar algo anecdótico, pero que no deja de ser importante. Ya, yo diría, a inicio del 2000, hablemos del 2000, 2001, ¿cierto?, 2002, ya había una clara conciencia con respecto a clasificar los residuos domésticos, ¿cierto?, clasificarlos de alguna forma, por ejemplo, lo que eran elementos cortantes, lo que eran vidrios, etcétera, colocarlo, digamos, en un envaso especial, digamos, ¿cierto?, para efecto de recolección por la gente que se dedica a recolectar esto y llevarlo, digamos, a su disposición final, ¿cierto? Todo lo que eran residuos orgánicos, ¿cierto?, de comida, etcétera, en otro receptáculo. Y todo aquello que era, por ejemplo, no contaminante, digamos, que genere problemas para la salud, como son los papeles, cartones, el diario, etcétera, también en otro lugar. O sea, ya había una especie de clasificación para residuar los residuos domésticos. Producto de eso, yo estaba viendo la televisión un día, ¿cómo le llaman estos periodistas que andan en la calle? Los noteros que le dicen, ¿cierto? Un periodista en una especie de villa en Las Condes, en Santiago, y estaba haciendo precisamente una especie de mini reportaje en una calle donde habían algunas personas que estaban haciendo eso. O sea, no empresas, sino que casas, ¿ya? Casa habitación, digamos, gente común y corriente como nosotros, ¿ya? Y justamente sale una niña, digamos, bueno, no tan niña, pero sale una dama de una casa, digamos, con basura, digamos, y con precisamente tres de estos
tambores que hoy usamos en nuestras casas, ¿cierto?, para echar las bolsas de basura, y los coloca afuera, a la espera que pase el camión recolector. Tres de estos tambores no muy grandes, digamos, ¿ya?, no muy chiquititos tampoco, y marcados, ¿ya?, pintados con cierto color. No me acuerdo bien, amarillo, verde, parece que es, y otro parece que era rojo. Parecían los colores, digamos, del semáforo, ¿ya? Y antes que se retire ella, se acerca el periodista y le pregunta si es la basura y que por qué esos tambores y por qué con colores, qué sé yo. Y resulta que la persona que había salido era la empleada doméstica de la casa, no era la dueña de casa, no, era la empleada doméstica, ¿ya? Y le dice ella, no, le dice, es que nosotros acá en la casa, digamos, a mí me tienen indicado que la basura yo la tengo que dejar aquí, lo que son, y empezó a mostrar incluso lo que tenían en estos tamborcitos, ¿ya? Y bueno, y ahí conversaron varias cosas, no me acuerdo exactamente bien, pero en una de esas el periodista le pregunta que por qué lo hacen, cuando el camión viene después y toma los tambores y lo echa todo arriba. O sea, el camión no clasifica, no segrega, digamos, la basura, sino que agarra todo y lo tira al camión. Y la respuesta que ella da, a mí me dejó realmente, absolutamente, no voy a decir en estado de shock, pero sí lo encontré, pero una maravilla en una persona, sobre todo que uno piensa que las empleadas domésticas, digamos, tienen una cultura, uno minimiza un poco, ¿cierto? Minimiza un poco lo que son capaces, digamos, de tener culturalmente, ¿ya? Es como para hacerse una introspección al respecto, digamos, socialmente. Entonces, pero me impactó la respuesta de ella porque le dijo, mira, le dijo, ¿sabe? Ahora, claro, le dijo, no, claro, le dijo, sí, esto va a costar mucho que la gente aprenda esto, pero esto no hace bien a todos. O sea, ella tuvo una respuesta ambiental y yo estoy seguro que no debe haber estudiado gestión ambiental, pero ella tuvo una respuesta ambiental. Se los cuento, digamos, como anécdota importante, estoy hablando de hartos años atrás, estoy hablando del inicio del 2000, ¿ya? Pero es lo que pretendemos todos, mejorar, digamos, nuestra cultura ambiental de tal manera mejorar nuestra calidad de vida e incluso mejorar nuestra salud y nuestra propia seguridad, ¿ya? Bueno, en general, los residuos domésticos son todos aquellos residuos generados por cualquier actividad en los centros urbanos o en zonas, digamos, de influencia, digamos, ¿cierto? Influencia, digamos, urbana. ¿Ya? También en el área rural, indudablemente, son zonas de influencia, ¿no? Esto implica que son algo más que residuos generados a nivel doméstico, ya que se han de contemplar conjunto de otras actividades en la ciudad y alrededores que se manejan en forma, digamos, así como nos manejamos nosotros en nuestras casas, digamos. ¿Ya? Y ahí se incluyen algunos residuos como los que aparecen en ese listado que se ven ahí, ¿ya? Esos son los residuos, digamos, domésticos, ¿ya? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Rodrigo, Fernanda, Iván. No, profe. No, profe. Ya, ok. Perfecto. Bueno, esto tiene que ver con Santiago un poco cómo ha ido avanzando el tema con respecto a los tipos, digamos, de residuos, ya que era lo que más se generaba en el año 95, ¿cierto? Etcétera. Es un breve, ¿cuánto se llama? Es como una foto, digamos, ¿ya? Una foto, digamos, en distintas etapas, digamos, pero que generalmente lo que pasa en una ciudad por lo general se va repitiendo de alguna manera, se va repitiendo en el resto de las regiones, digamos, del país, ¿ya? Y es más bien una información adicional, digamos, ¿ya? Bueno, los otros tipos de residuos que también es bueno, digamos, agruparlos, ¿cierto? Son los residuos industriales,
que son distintos a los residuos, digamos, domiciliarios, ¿cierto? Obviamente por los tipos de actividad, digamos, que se realizan en ambas, digamos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, hay ¿cierto? Una definición acá en el decreto 594. Este decreto ustedes ya lo conocen ya, ¿cierto? Está relacionado con varios ramos que han tenido, ¿no? El decreto 594 del MinSal, ¿cierto? Del año 99, aplicado al año 2000, ¿cierto? Dice que son aquellos residuos tanto sólidos o líquidos o una combinación de ellos. ¿Se dan cuenta que aquí no están los residuos gaseosos? Por eso que hablamos de residuos y de contaminación, ¿ya? O contaminantes, ¿ya? Entonces los residuos industriales, dice, son aquellos residuos sólidos o líquidos, ¿ya? O combinación de esto, ¿ya? Y por ser residuos industriales estamos hablando de RICES y RILES, ¿ya? O combinación de esto, ¿ya? ¿Cuáles combinaciones? Los lodos, por ejemplo, ¿cierto? Provenientes de los procesos industriales, obvio, ¿ya? En medio de, ¿cierto? Y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse, digamos, los residuos domésticos. O sea, cuando los residuos domésticos ya empiezan, ¿cierto?, a generar ciertas particularidades, ¿cierto?, ¿ya? A darle mucha importancia, ¿cierto?, a ciertas consecuencias que generan, ¿ya? Entonces se empiezan a agrupar acá como residuos, digamos, industriales, ¿ya? En general, yo diría que los residuos industriales son obviamente aquellos residuos que por sus características, ¿cierto?, que se generan precisamente en los procesos industriales, distan mucho de que sus consecuencias sean similares a las consecuencias que generan los residuos, digamos, domiciliarios, ¿ya? En esta definición también se incluyen los residuos productos de descarte, ¿ya? Ya sean líquidos o gaseosos. El carácter de desecho sólido de estos residuos lo aporta el contenedor o recipiente que los contiene, ¿ya? Esto perfectamente podía haber estado en la misma definición, pero bueno, lo colocaron, digamos, aquí como cuando se coloca el hermano menor, digamos, ¿cierto? De lo anterior se concluye que cualquier residuo líquido o gaseoso con el solo hecho de ser manipulado o transportado en un recipiente o contenedor pasa a ser un residuo industrial sólido. Ojo con esto, porque este es precisamente la explicación de por qué de repente cuando estamos tratando un residuo, por ejemplo, imaginemos nosotros un aceite industrial, ¿cierto? Un aceite industrial como residuo, ¿ya? Como residuo, o sea, lo ocupamos, ya no nos sirve y lo vamos a residuar, lo vamos a desechar, para nosotros va a ser generar basura en el fondo, ¿cierto? Puede ser un RIL y puede ser un RIS. ¿Cuándo va a ser un RIL? Va a ser un RIL cuando este residuo, digamos, contamine, por ejemplo, las aguas, ¿ya? Supongamos que nosotros este residuo lo vamos a verter en un desagüe hacia una corriente natural, ¿cierto? Hacia un flujo natural de agua, ¿ya? Hacia una cloaca, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso es un RIL. Pero si nosotros ese residuo, en vez de verterlo, ¿cierto?, en una corriente, ¿cierto?, de agua, lo depositamos en algún estanque, ¿ya?, en algún tambor, ¿ya?, en algún envase cualquiera, ¿cierto?, indudablemente que ahí se transforma en un RIS. ¿Por qué en un RIS? Porque ahí lo que nosotros hacemos es manejar el envase. Nosotros sabemos que dentro del envase está el elemento, ¿cierto?, el residuo, pero lo que hacemos es manejar el envase, ya sea manualmente o ya sea a través de algún medio mecánico, ¿ya? Alguna máquina o qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El residuo, digamos, de los aceites puede ser un RIL y puede ser un RIS, dependiendo en el fondo
de cómo lo vamos nosotros a manejar, digamos, como residuo. ¿Ya? Valga esa explicación. ¿Una consulta al respecto? No, profe, por lo menos yo ¿No? no. Les pongo un caso, por ejemplo. Imaginémonos que hay un goteo del aceite, del aceite, por ejemplo, de tu auto, y ese auto está no sé, pues está en el antejardín, ¿cierto? En una zona donde hay arena, por ejemplo, ¿ya? Está en suelo, digamos, de tierra, digamos, no asfaltado, por lo tanto el aceite cae y se va combinando ahí con la tierra. ¿Qué sería? ¿Sería un RIS o sería un RIL? ¿Un reel? ¿Ya? ¿Otra opinión? Iván, Fernanda, No, ¿qué yo creo que creen? un rig también por ser líquido. ¿Ya? Fernanda, Profe, no le ¿tú caché crees? bien la parte. ¿Cómo era? ¿Un Mira, aceite se cae en la tierra? claro, tengo en el auto, por ejemplo, tengo un goteo del motor porque no quedó bien puesto el taponcito que se le pone al cárter por debajo donde se almacena el aceite del motor, que ocupa el motor, digamos, y ese goteo me genera, suponte tú, después de un par de horas, me genera como una pequeña posita ahí, pero el aceite ya combinado con la arena, ya, ¿cierto? Que yo puedo llevar una palita a lo mejor, ¿cierto? Y sacar eso. Y a lo mejor no solamente una palita, a lo mejor va a percolar un poco más abajo, pero me está contaminando en el fondo, ¿cierto? La entrada a la casa, digamos, por el lado de donde estaciona el auto, por ejemplo. Entonces mi pregunta ¿es un RIS o es un RIL? Asimilando, digamos, un residuo, obviamente domiciliario en este caso, pero asimilándolo a residuo industrial, ¿sería un RIS o un RIL? ¿Es un residuo sólido o líquido? Esa es la pregunta. Pregunta de prueba. Les voy a dar la respuesta yo. No, o sea, yo creo, profe, que si ya está con la tierra sería un RIS o no, no sé, no sé. Claro, va a depender, como les decía adelante, va a depender del tratamiento que uno hace. Por ejemplo, imagínate que precisamente donde está el auto, a lo mejor justo donde yo lo estaciono, a lo mejor hay una especie de pileta, ¿cierto? Que recoge aguas lluvias, y a lo mejor ahí hay una corriente de agua que está constantemente limpiando la pileta, y si está cayendo ahí, va a estar cayendo al agua, y se va a estar combinando con el agua. Pero si hay arena solamente y se combina con arena, ¿cierto? Obviamente el tratamiento que voy a hacer yo lo voy a sacar tal como le decía yo, con una pala, y eso lo voy a echar en algún envase para poderlo trasladar a otro lugar. Pero en el caso del agua, ahí cambia la cosa porque se está yendo con el agua. Entonces lo que yo le decía, que al combinarse, por Que pasa a ejemplo, ser con un sólido ahora. flujo, ¿ah? Pasa a ser Claro, acá sólido. como es sólido, y tú para poderlo manejar, para poder hacerle un tratamiento, para poder sacarlo de ahí esa contaminación, lo vaya a sacar como un sólido, ¿ya? Por lo tanto pasa a ser un RIS, ¿ya? Ahí podríamos tener un cierto ejemplo entre un RIS y un RIL, ¿ya? Ahora, si donde está percolando en esa pileta, y yo a la pileta, como sé que tengo ese problema, coloco una bandeja para recibir el aceite, lo estoy transformando en un RIS porque lo voy a manejar con la bandeja. ¿Dónde hacen eso? Cuando ustedes llevan el auto, por ejemplo, a mantención y tienen que sacarle el tapón y botar el aceite usado, ese aceite usado lo manejan mediante bandejas y tambores, y en ese caso lo están manejando como un RIS, no como un RIL. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia, digamos? ¿Ya? Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. ¿Ya están preparados para responder una pregunta a prueba? Ok.
Bueno, seguimos un poco con el tema de las clasificaciones, en este caso clasificación de los residuos industriales, ¿cierto? Decíamos que pueden ser RICE, pueden ser RILE, pueden ser vapores, pueden ser aerosoles, pueden ser ruido, ¿cierto? Todo eso son residuos en el fondo. Lo que pasa es que uno no le dice residuo al humo, pero obviamente que son residuos, estamos residuando, digamos, ¿cierto? Un gas. Pero una gran clasificación del residuo industrial para efecto de la importancia que tiene desde el punto de vista de pérdidas, ¿ya? Pérdidas no solamente para la empresa, sino que pérdidas también para los que se ven afectados por la actividad de la empresa. Puede ser el decir que este es un residuo peligroso o este es un residuo no peligroso. Un poco lo que hacía la empleada doméstica, ¿cierto? Ahí en esa casita, digamos, de Las Condes, en que tenía algunos residuos que eran, digamos, domésticos o asimilables, ¿cierto? Pero que no generaba, digamos, un gran problema, ¿cierto? Y son los que normalmente se llevan los camiones, ¿ya? Están los residuos inertes, como los generalmente de la construcción, ¿ya? Pero en el caso de un residuo, por ejemplo, que te va a afectar tu vida, que puede incluso generarte cáncer, como los que aparecen entre paréntesis ahí, como el asbesto. El PCB, oye, estos son productos, digamos, son bifenilos policlorados, ¿ya? Que se usaban mucho, por ejemplo, en los transformadores antes del año, diría yo, antes de los años, obviamente antes de los años 70, digamos, ¿ya? A partir de los 70 ya se empieza a colocar atención, digamos, en estos productos porque generaban cáncer a la piel con las personas que entraban en contacto con ellos. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos como dieléctrico en los transformadores eléctricos. Es como un aceite, digamos. Y se cambiaron después cuando se determinó que mediante trazas de este material habían generado cáncer a la piel, obviamente en trabajadores que manejaban los transformadores, digamos, le hacían mantenimiento en el fondo. Cuando se detectó eso, se cambió después por una especie de silicona, que es lo que se ocupa actualmente, ¿ya? Y que obviamente es un producto, digamos, inerte, no te genera, digamos, problemas, digamos, a la piel. Ahora, el asbesto, bueno, generaba neumoconiosis, digamos, denominada precisamente asbestosis. Y había muchas personas que morían, digamos, por problemas, digamos, pulmonares, debido precisamente a esto, que se les depositaba, digamos, trazas de asbesto en su sistema, digamos, en los alvéolos, ¿cierto? Y terminaban por bajarle su capacidad volumétrica, digamos, ¿cierto?, de absorción de oxígeno del aire, y finalmente la persona moría, digamos, por asfixia en el fondo, por falta de oxígeno, digamos, ¿ya? Bueno, y ahí aparecen varios, disolventes, restos de pintura, los mismos residuos hospitalarios, bueno, son residuos peligrosos por una cuestión patógena, ¿no? Lo vamos a ver también. Algo de esto vimos en saneamiento ambiental, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo un poco este tema. Ok, pero bueno, esto, digamos, una gran clasificación. A lo menos en una empresa siempre la primera clasificación que debería hacer es precisamente residuo peligroso y residuo no peligroso. Y de acuerdo a eso hacer clasificación y separarlo, ¿ya? Así como en la casita de esta vía ahí en Las Condes, ¿ya? Estoy hablando de la comuna, digamos, de Las Condes. Ok. Es una gran clasificación. Ahora, el residuo industrial asimilable a doméstico, bueno, afortunadamente no genera grandes problemas, pero igual, digamos, igual se debe, digamos, clasificar para efecto del tratamiento que se le va a dar. Siempre tenemos que tener presente de que las medidas de control nos llevan, ¿cierto?, dentro de esta actividad de control ambiental, nos lleva a invertir recursos. Y siempre los residuos industriales, digamos, peligrosos,
se va a requerir, digamos, más recursos financieros que en los que son, por ejemplo, no peligrosos, sobre todo asimilables, digamos, a domésticos. ¿Ya? Siempre va a ser más barato, digamos, ¿cierto? No solamente controlar, digamos, está el caso de los restos de alimentos, ¿cierto? Que son altamente biodegradables. Está el caso del papel, del cartón, también son altamente biodegradables, ¿ya? No tan así el plástico que aparece ahí, embalaje de plástico, ¿cierto? Ahí hay que hacer más inversión. Ojalá, ¿cierto? Hay una forma de reciclar, ¿cierto? Para minimizar el uso del plástico, de la generación de plástico, perdón, o minimizar, digamos, aminorar la cantidad, digamos, de plástico a residuar. ¿Ya? Ahora, el residuo industrial inerte quizás podríamos decir son aquellos más que menos daños, digamos, causan. Uno puede sencillamente tomarlo e irlo a dejar a un lugar de un depósito, digamos, de disposición final, previo tener autorización de quien maneja, ¿cierto?, el tema de la salud, sobre todo, servicio de salud, ¿no? Hoy día, bueno, también está lo que emite el ministerio, digamos, ¿cierto?, ambiental, ¿ya? Y, bueno, hay una definición, hay, ¿cierto?, para que la lean, lo asimilen, ¿ya? Y vamos al residuo industrial peligroso, ¿cierto?, que tenemos que detenernos un poquito más. Este tipo de desechos requiere tratamiento especial, ¿ya? Obviamente vamos a utilizar bastante más recursos, digamos, económicos que en los anteriores, ¿ya? Para poder neutralizar su toxicidad o su peligrosidad, ¿cierto? ¿Ya? Tanto en lo que es manipulación como transporte, especialmente dice transporte cuidadoso. Bueno, cuando decimos manipulación cuidadosa, cuando decimos transporte cuidadoso, esto de cuidadoso, digamos, un término muy genérico, muy general, digamos, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo, señores, con respecto a esto, hay estándares y esos estándares son los que tenemos que utilizar, ¿ya? También podría ser una pregunta de prueba, ¿cierto? Bueno, ¿qué entiende por manipulación cuidadosa o transporte cuidadoso? Bueno, indudablemente que lo que pretendemos es aplicar ciertos estándares, ¿ya? Me parece un poco que está llegando acá una información a mi computador, no, pero no tiene relación con el curso, ¿ya? También se trata no solamente de neutralizar toxicidad o peligrosidad, ¿cierto?, del modo de aminorar las consecuencias, sino que también tenemos que ver la posible eliminación, ¿ya? Ojalá podamos eliminar el residuo, digamos, industrial peligroso, como se hizo con el PCB, ¿cierto? En este caso hay un nombre comercial de él, ¿cierto?, el Ascarel, ¿ya? Que en ese caso definitivamente se eliminó y nunca más se usó en transformadores. Vale decir, tú tienes un residuo industrial peligroso que a lo mejor el compuesto ese lo puedes cambiar por otro que no es peligroso, y en ese caso, ¿qué es lo que estás haciendo? Eliminándolo, ¿ya? Lo estás sacando, digamos, del ámbito de la actividad. Y lo otro, ¿cierto?, es aminorar, digamos, sus consecuencias para efectos de disposición final. O sea, cuando ya no podemos hacer nada más, pero tenemos que irlo a poner a un lugar seguro. ¿Seguro para qué? Bueno, seguro para la vida en general, ¿ya? Seguro para las personas, donde no vaya a causar, digamos, cierto daño a las personas. Bueno, hay una cierta clasificación, ¿ya? Está referida, ¿cierto?, a la Environment Protection Agency, ¿cierto?, en la famosa época, ¿ya? Que no solamente ella hace estas clasificaciones, también, digamos, pero esta es la más no solamente general que hay, sino que además que es aceptada por todos, ¿ya? Hasta aquí no hay nadie que haya propuesto, digamos, otra mejor que esta, ¿ya? Es bien sucinta, es fácil de entender, ¿ya?
¿Y cómo se clasifica el residuo industrial peligroso? Bueno, ya sea por su tipo de reacción, ¿ya? O por su tipo de toxicidad, ¿cierto? Si es inflamable o no, si se puede inflamar, o bien por su corrosividad, ¿ya? Qué tan corrosivo es, ¿ya? Y además se agregan, ¿cierto?, esta etiqueta, hay una señalización, ¿cierto?, visual. O sea, uno ve, por ejemplo, esta calavera y uno dice esto es tóxico. Uno ve las llamitas y esto se puede inflamar. Fíjense qué tan simple es, ¿ya? Uno ve qué tan corrosivo y qué es lo que aparece acá, una mano, digamos, que se ve afectada, la piel que se ve afectada, ¿cierto? Estamos preocupados de nuestra salud, ¿ya? Bueno, y reactivo, esto es como una especie de explosión que hay acá, ¿cierto? ¿Ya? Como cuando hay reacciones químicas, ¿ya? O cuando algo explota, ¿cierto? La reacción en cadena que tiene, por ejemplo, cuando uno hace detonar un elemento, digamos, que puede explotar, ¿ya? Como la dinamita. Bueno, y ahí vienen características relacionadas con el residuo industrial peligroso cuando es un material, digamos, de tipo reactivo, que se llama. Y algunos ejemplos, ¿ya? Cianuro, borra de aluminio, restos de reactivos químicos, digamos, ¿cierto? Algunos ejemplos ahí. Potasio, sodio, ¿ya? Ok. En todo esto, sigo insistiendo, esto es lo mínimo que yo le entrego. Hay bastante información al respecto, digamos, si quieren, digamos, meterse más a fondo en esto, ¿ya? Residuo industrial peligroso tóxico. Bueno, la toxicidad puede ser aguda, ¿cierto? ¿Ya? Produce ingestión, ¿ya? Produce corrosividad, ¿cierto? Hay problemas inmediatos, ¿cierto? Con el contacto tanto en la piel como en los ojos, ¿cierto? ¿Ya? Toxicidad crónica, la toxicidad aguda, esto es inmediato, ¿ya? Se produce por ingestión, tú, digamos, rápidamente te das cuenta de que no te sientes bien, ¿ya? Lo mismo por inhalación. Por ejemplo, cuando uno inhala anhídrido sulfuroso, ¿ya? ¿Cierto? Inmediatamente como el anhídrido sulfuroso entra en contacto, por ejemplo, con la humedad que tenemos en los ojos, en la nariz, ¿cierto? En nuestra cavidad bucal, se transforma en ácido, ¿ya? En ácido clorhídrico, ¿cierto? Y a uno le duelen los ojos y tú sientes, digamos, en la nariz. Las personas, por ejemplo, que han estado en contacto con los humos que se generan en los hornos de las fundiciones, ¿ya? Pucha, sufren esta cuestión. La gente que vivía, por ejemplo, en Caletones, producto de los humos altamente contaminantes, digamos, hoy día eso está más controlado, ¿ya? Pero los humos que eran muy contaminantes de la fundición y sobre todo había mucho azufre, había mucho anhídrido sulfuroso en el aire que se respiraba en esa zona y ahí vivía gente en campamento. Oye, lloraban con esta cuestión, pues, y sobre todo la gente sube, porque la gente sube recibía lo que Caletones les mandaba para allá, producto de las corrientes, digamos, de aire, por efecto de cambios de presión, ¿cierto?, de la presión, el aire que se generaba, digamos, en Caletones, que se contaminaba en Caletones, llegaba al final a Sube. Y era terrible esta cuestión. Ya yo me acuerdo de eso en los años, fines de los años 60, inicio de los años 70, era bien desagradable el humito de la chimenea. Bueno, hoy ya está más controlado. Pero también hay una toxicidad crónica, ¿ya? Que, si bien es cierto, no tenemos el problema de la toxicidad aguda, o sea, no tenemos grandes problemas, digamos, ¿cierto?, en lo que percibimos, a través sobre todo de nuestro olfato, pero a la larga, ¿cierto?, en el largo plazo, luego de exposiciones repetitivas, ¿cierto?, puede generar, por ejemplo, cáncer,
que un poquito lo que pasa con lo que decíamos delante, el asbesto. ¿Ya? El asbesto, que es un producto, bueno, hoy día está prohibido precisamente el trabajo con el asbesto, ¿eh? Estrictamente prohibido, o sea, por ley, ¿ya? Por ley, digamos, antes se usaba mucho asbesto, por ejemplo, en las planchas estas que eran de pizarreño para cubrir, proteger, digamos, los techos de las casas. Se usaba mucho el asbesto en las zapatas, digamos, ¿cuánto se llama? En los frenos. Ya los frenos de los vehículos usaban mucho, digamos, el asbesto. Bueno, hoy día se están usando otros productos, precisamente porque el asbesto generaba cáncer. Ya se te depositaba, digamos, como les decía yo, generaba asbestosis en el fondo. ¿Ya? La toxicidad crónica, resistencia a los procesos de desintoxicación, ¿ya? O capacidad potencial para contaminar las aguas superficiales, subterráneas o suelo. O sea, siempre la toxicidad crónica está en el largo plazo porque es algo persistente. En el caso de la toxicidad aguda, por lo general, precisamente como es aguda y genera mucho malestar, uno tiende inmediatamente a alejarse. En cambio, la toxicidad crónica, que va lentamente carcomiendo, ¿cierto?, la salud, termina por generar la muerte de las personas. Y también están los residuos tóxicos por lixiviación, ¿ya? Cuando hablamos de lixiviación, lo que estamos diciendo es que el elemento entra en contacto, digamos, en contacto con humedad, en contacto con agua, en contacto con líquidos, ¿cierto? Y eso hace lixiviar, es precisamente eso. Es volver un producto que es sólido, ¿cierto? Volverlo de alguna manera líquido, ¿ya? Dice, son aquellos productos que al entrar en contacto con variables medioambientales, como por ejemplo, ¿cierto?, las aguas lluvias, producen la solubilidad de sus elementos tóxicos. Solubilidad, o sea, en el fondo se mezclan, ¿cierto? Se mezclan con el agua, se producen una solución, ¿cierto? Una solución de un sólido con agua en el fondo, ¿ya? Y ahí hay varios ejemplos que están puestos acá, ¿cierto? El caso de los pesticidas, ¿cierto? Los insecticidas, ¿cierto? Y muchos otros elementos, digamos, químicos que son tóxicos, como el plomo, ¿cierto?, como el arsénico, etc., ¿ya? Y se mezclan con agua y generan una solución, digamos, altamente tóxico. Acuérdense que hablamos de tóxico, aquello que es daño para nuestra salud, ¿ya? Nuestra salud y los otros seres vivos también, ya no solamente, digamos, el ser humano. Después están los residuos industriales peligrosos e inflamables. Bueno, está claro, ¿cierto? Son aquellos que en contacto con algún tipo de, ¿cierto?, de comburente, ¿ya? Y no solamente comburente, sino que comburente y energía calórica, ¿cierto?, se inflaman, ¿ya? Algunos ejemplos, ¿cierto? Solventes, alcohol, algunos aerosoles, bueno, y todos aquellos líquidos que le llamamos nosotros combustibles, ¿ya? Antiguamente no usamos gas ¿cuánto se llama? Para el califón, para calentar el agua, digamos, en las duchas, por ejemplo. Se usaba alcohol, ¿ya? Y se echaba alcohol en una botellita, digamos, que estaba justo donde estaba la chaya de la ducha, digamos, y era para calentar el agua antes que nos cayera encima, ¿ya? Ya no se ocupan hoy día. Pero en general el residuo industrial peligroso, digamos, inflamable, y aquel, ¿cierto?, que ante la combinación, ¿cierto?, con el comburente, que puede ser el oxígeno presente, digamos, en el aire, ¿ya?, más una energía calórica que la puede dar, por ejemplo, una chispa eléctrica, por ejemplo, ¿cierto?, se inflama, ¿ya? Bueno, un gas o una mezcla de gases inflamable cuando al combinarse con aire, al combinarse con el oxígeno que está en el aire en el fondo, ¿cierto? El oxígeno es el comburente que ayuda, ¿cierto? Constituye una mezcla que tiene un punto de inflamación, dice, inferior a los 61 grados Celsius, ¿ya? O sea, ya con 60 ya empezamos a tener problemas ya de inflamabilidad, ¿ya? Bueno, los materiales precisamente
cuando son inflamables uno tiene que entregar el punto de inflamación, digamos, de aquí, ¿ya? De dónde, y de ahí para abajo, ¿cierto? Se puede inflamar, digamos, o de ahí para arriba, perdón, se puede inflamar ese producto, ¿ya? Y después están los residuos industriales que son corrosivos, ¿ya? Dice que los residuos industriales peligrosos corrosivos para nuestra salud, en este caso, por eso está la manito ahí, ¿ya? Estamos hablando de residuos industriales peligrosos, corrosivos para nuestra salud, no peligroso, digamos, para otro material, ¿ya? Se trata de residuos que tienen un pH inferior o igual a 2 o mayor o igual a 12,5. Fíjense que esto es re importante. Es re importante porque está diciendo que el pH, que es el punto entre la alcalinidad, ¿cierto? ¿Usted han oído hablar del pH, no? A todo esto. ¿Pregunta? Sí, o sea, en relación al tratamiento del agua, de las piscinas. Sí, correcto. Y se entiende, ¿cierto?, por el grado de acidez o alcalinidad. Entonces, hay valores que son favorables, digamos, para efecto de nuestra piel, sobre todo, ¿ya? Y que está alrededor de 7, ¿ya? Aquí te está hablando, ¿cierto? Técnicamente esta sustancia corroe el acero, dice acá, en una tasa mayor de 6,335. En nuestro caso, digamos, ¿cierto? Aproximadamente estamos dentro del valor 7, ¿ya? O sea, nosotros bajo 2 vamos a tener serios problemas y sobre 12,5 igual, ¿ya? Muy alcalino o muy ácido, ¿ya? Entonces, es el, ¿cuánto se llama? El famoso pH. Ahora, esto es re importante no solamente para la salud, sino que también es re importante en las reacciones químicas en el área industrial. Suponte tú en los procesos, por ejemplo, como el proceso de concentración por flotación de los concentrados de minerales, ya sea oro, ya sea cobre, molibdeno o cualquier otro metal, ¿cierto? Se maneja, el pH se maneja, digamos, como un índice de rendimiento del proceso. O sea, el proceso puede ser más o menos eficiente de acuerdo al pH. Entonces ellos, al final, mediante, indudablemente, la experimentación, mediante la práctica, mediante la experiencia que van adquiriendo, digamos, ¿cierto?, en la operación de concentración, estoy hablando de la flotación, ¿cierto?, llegan a determinar cuál es el mejor pH para su proceso, ¿ya? O sea, esto como un poco al margen, digamos, ¿ya? Pero un poco tal como dice acá, ¿cierto? Un poco estamos, de alguna manera, ¿cierto? Estamos definiendo cuándo las soluciones, digamos, son tiradas al ácido, cuándo son soluciones ácidas o cuándo son soluciones básicas. Especialmente cuando no estamos precisamente al medio, sino que estamos o bien cerca del 2 o bien cerca del 12,5. ¿Ya? Enfermedades provocadas por vectores sanitarios, esto lo vimos en la clase anterior, en el ramo anterior, ¿ya? Contaminación de las aguas, ¿ya? La disposición no apropiada de residuos, por eso aparece acá, la disposición no apropiada de residuos puede provocar la contaminación de los cursos naturales, ya sean superficiales o ya subterráneos. Ahora, no solamente la contaminación de cursos naturales, sino que también aquellos cursos, digamos, de aguas que han sido, digamos, diseñados y construidos, digamos, por la actividad industrial, como son canaletas, como son tuberías, etcétera, ¿ya? Y eso digamos, contamina no solamente, digamos, la parte industrial, sino que tal como dice aquí, también, digamos, contaminar la población que habita, digamos, alrededor, digamos, ¿cierto?, de estos medios, como dice ahí, ¿ya? Ok.
Bueno, problemas paisajísticos y de riego, bueno, problemas paisajísticos. ¿Qué entienden por problemas paisajísticos ustedes? A propósito, ¿cómo lo interpretan eso? ¿Cuándo hablamos de que se genera un impacto paisajístico? Yo, profe, el tema de los cables en los postes. Por ejemplo, ya, pero ahí yo diría que más que un impacto paisajístico, ¿cierto? Ahí tú tienes un problema operativo, digamos, tanto de un suministrador de un servicio, ¿cierto? Como del cliente de ese suministro, ¿ya? Pero Sí, pero paisajismo, pasaría a ser contaminante cuando es demasiado. Cuando hay una carga, ¿ya? pasa a ser contaminante ya, po. De hecho, la otra vez se promulgó una ley que tenían que eliminar el tema del cableado aéreo, por lo mismo, por el tema de la contaminación Claro, pero paisajística. eso. Pero mira, ese impacto paisajístico, sí, indudablemente que por un lado está, como les decía yo, está el tema de yo diría, de la operatividad por un lado, y también por el lado, digamos, o sea, hay un problema cliente-servidor o cliente-proveedor. Hay problemas para el proveedor y problemas para el cliente, digamos, ¿cierto? Que de alguna manera le afecta, bueno, de alguna manera le afecta su calidad de vida, porque cuando tú tienes un problema, por ejemplo, que se cortó la luz, precisamente porque hubo, ¿cierto?, alguien que hizo un colapso entre el positivo y el negativo de los cables y generó un corte y generó quizás la quema de un transformador y hay que ir a cambiarlo y te quedaste sin luz en tu casa. Bueno, la calidad de vida es que pasáis rabia con esa cuestión porque no puedes usar la estufa, no puedes usar la cocina, no puedes usar ninguna cuestión. Hasta para la radio tenéis que empezar a buscarte una radio a pila, y si tenéis un televisor, digamos, bueno, a pila, bienvenido sea, pero no lo tiene, entonces genera problemas. Y por otro lado, el suministrador tiene el problema de que tiene que invertir recursos en reparar esa parada, digamos, ¿cierto?, del suministro, ¿ya? Entonces, pero aparte de eso, también hay otra cuestión que no es menor, y que lo quiero dejar en claro acá, que ambientalmente, los impactos ambientales pueden ser favorables y pueden ser desfavorables. El hallazgo ambiental que tiene que ver cómo cambia el medio ambiente, te puede entregar algo favorable, por ejemplo, cuando el impacto, digamos, paisajístico. Mira lo que estoy usando, el cambio paisajístico implica, por ejemplo, una arboleda que te mejora, ¿cierto? Visualmente te mejora, y además no solamente visualmente, sino que trae otras consecuencias buenas también, pero visualmente te mejora el paisaje, ¿ya? O sea, la persona mira y ve arbolitos oye, mira qué bonito, y esos son quillay, esos son, no sé, aromos, etcétera. La gente habla bien de eso. Así como de repente en un parque, por alguna razón, ¿cierto?, se genera un incendio y se queman algunos árboles, hay un impacto paisajístico, ¿cierto?, que también tiene que ver con que te entrega un resultado desfavorable, digamos, ¿ya? A nadie le gusta ver que se quemó un árbol, ¿ya? Te genera, digamos, una pérdida de calidad de vida ya yo diría sentimental, partiendo por ahí. Y obviamente fisiológicamente después, porque de alguna manera los árboles proveen una mejor calidad del aire donde tú extraes el oxígeno, digamos, por su proceso, ¿cierto?, de fotosíntesis, ¿cierto?, por su proceso, digamos, de que a los árboles les afecta, digamos, el sol y le afecta la ausencia del sol, ¿cierto? ¿Es así o no? Entonces, ¿hay problemas paisajísticos? Claro que sí. Y también están los otros problemas que genera la contaminación de las aguas, como por ejemplo no solamente el uso que se le da al agua como agua potable, sino que también es agua para otro uso, como el riego o el agua para ¿cuánto se llama?, para usarlo en las piscinas, en fin. ¿Ya? Bueno, entrando ya
a la gestión de residuos sólidos propiamente tal. Oye, estoy viendo, son las 10:20. Quizá esta lámina nos puede servir para parar un rato, ¿les parece? Ya, profe, yo por lo menos no me voy a conectar porque tengo que hacer conversatorio. Sí, tú me comentabas eso al inicio de la clase. Sí, correcto. Así que Perfecto. Ya. Fernanda, Iván, ustedes. Sí, profe, a mí me parece bien un receso. Y le quería comentar otra cosita. Lo que pasa es que el Michael ayer me avisó que no se iba a conectar porque estaba de duelo con su familia. Así que no se iba a conectar ni ayer ni hoy día durante el día, por si acaso. El Michael Orellana. Pucha, Si le qué podíamos pena. avisar. Ya. Sí. Bianca también tuvo un problema de una pérdida hace poco. Ya, ok, Fernanda. Gracias por la información. Es una pena, pero bueno. La vida nos presenta, digamos, esas vicisitudes de repente, ¿no? Ok. Así es. Iván, ¿tú no tienes problema? ¿Nos conectamos en un rato más? Sí, no hay problema. Son las 10:20, ¿les parece un cuarto para las 11? Ya, profe. Ya. Mira, yo no voy a seguir grabando, digamos, aquí voy a terminar con la grabación y después vamos a ingresar de nuevo al curso, ¿ya? Un cuarto para las 11, ¿les parece? Ya. Y así tenemos Vale, dos grabaciones nomás en el fondo. Ok. chao, que estén bien. Chao, nos vemos. Gracias, Chao, Rodrigo, que te vaya que estén bien. Chao. Chao, Rodrigo. Cuídate. que te vaya bien, Rodrigo, en tu Chao, conversatorio. gracias. Chao.